Allin shamusas kachukupichu chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa waliqlla kasani. Hakuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypa suti Maggie. Kunan aparimsaykichis kay canal Underdogs TV nisqata imarayku paykuna wichaychimunku un mosoq videota. Kay videopi takiranqanku kay takizunas Exshock VS Shak OSV Misha RM Toga paykuna takiranqanku escuela nisqa qhichwapi yachay wasi chayta takiranqanku chayta uyarisun chantapis qankuna yachankichis kay bomba kilasqa huk proyecto maypichis paykuna takizunas tukuy laya ayllosmanta nisuma llawar ayllosmanta tantakunku chaypa hinata paykuna llank'ariytawan kay takiwan ñawpaqman rinku chayta ruwanku chay yanaparakuspa sumaq llank'arinku tukuy takizunas Castilla qallupi y qhichwa qallupi paykuna takirinku kunan apachiymunani huk hatun k'api makita huk hatun napaykunata apachiymunani paykuna mosoq suscriptores kanku qillqarimunku kay canalman paykuna kasanku Lorena Soto, El Mishu Talero, Oscar Ibarbe, Hugo Díaz, Fernando Andrade, Carlos Adrián Leighton, Claudio Astorga, Iván Arias, Ricardo Vega, Carlos Cárdenas. Paykuna allinchamusas kachunku kay canalman imatachus qhawarimunanku kay videopi kay canalpi ashka videos karisan qhawarichunku chantapis ima videotash qhawarimunanku uyarimunanku mañamuchunku noqa apamunaypaq. Kunan parlarisa Castilla qallupi runamasinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo el canal de Underdogs TV. Ellos han vuelto a subir un vídeo a su canal, un vídeo nuevo, ¿no? En ese vídeo van a cantar los artistas Shock VS, Shak OSV, Misha RM, Toga. Ellos van a cantar Escuela, en quechua sería Yachayhuasi. No sé si he pronunciado bien los nombres y si no, mil disculpas. También decirles que Underdogs TV junto con Bombasquilas, ellos son hacen un proyecto donde puro cantantes de hip hop, rap y otros géneros, me parece, se reúnen para apoyarse mutuamente en este canal. Ellos cantan tanto en quechua y español. Ese es el proyecto que tienen. También quiero mandar un gran saludo y un apretón de manos a aquellas personas que se han suscrito al canal, que me han enviado mensajes también, y aquellas personas que se han suscrito, pero que no les voy a mencionar, no es porque no quiera, es porque su notificación de su suscripción no me llegó al canal, o sea, a la caja de comentarios, de notificaciones, perdón. Así voy a mencionar a aquellas personas que se han suscrito. Son Lorena Soto, El Mishu Talero, Oscar Ibarbe, Hugo Díaz, Fernando Andrade, Carlos Adrián Leighton, Claudio Astorga, Iván Arias, Ricardo Vega, Carlos Cárdenas. Que sean bienvenidos, que disfruten de lo que estamos haciendo en este canal, que es apoyar a los artistas en su diversidad de géneros. También les puedo pedir que aquí en el canal hay cantidad de vídeos que pueden ir viendo. Así también pueden pedir las canciones que ellos quieren ver para traer aquí al canal y disfrutar de ese vídeo que les gusta. Bueno, ahora vamos a empezar con el vídeo. Veremos qué es lo que nos transmite y según eso lo voy a comentarles yo. Ustedes también pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Sumaq tukurispa chaskitina apachimuechis chayman hina noqa ñawritawan qillqamusqaykichis kunan qhawarina. Escuela Yachayhuasi. Wow. Ahí están los artistas. Shock, Mr. K. Sabes que tiene peso, dejando mi sudor y mi tiempo en el proceso. En el rap como fruco, en la salsa soy un teso. Me mantengo XL y baggy desde el comienzo. Crecí con Baby Rasta, con Tempo y el mexicano. Con el 30-30, Vico, Silito y Polaco. Aparte de rapero, salsero desde chamaco. En mi flow vive Echo, Frankie, Eddie, legendarios. Vengo del norte de Quito, de la neblina y el frío. Camino con mi cigarro y con un cartón de vino. Nací en el 87, 2000 metiéndole fuerte. Y desde el 2004, vodka que queda hasta la muerte. Nuestra escuela se basa en los elementos. Dame un spray, un micro y loco te lo muestro. No como de maleantes, acá somos artistas. Si quieres mi respeto, gánalo sobre la pista. Wow.
Bueno, dice, cada barra tiene peso. ¿Eso qué quiere decir? Que cada barra que él va cantando llega con peso a la gente, ¿no? Que lo que quiere transmitir. Soy algo dice, me mantengo tipo XL. Eso quiere decir que es una talla grande, un artista grande que se mantiene al mismo nivel siempre desde el comienzo. Eso quiere decir que está haciendo un buen trabajo, ¿no? Rapero y salsero desde chamaco. ¿Qué quiere decir rapero? Puede ser que él ha empezado a cantar variedad de géneros, como se puede decir. Pero con el que más se quedó es con el rap o con el hip hop, como ahora estamos escuchando. Muchos de los artistas eso hacen. Cada artista va probando en qué género más resalta su voz, lo que quiere hacer o lo que quiere interpretar, y según eso pues van, ¿cómo les puedo decir? Haciendo como pruebas, ¿no? Y investigar y todo eso para elegir un género. Eso es muy importante a la hora de cantar. También a la hora de cantar hay que tener alguna referencia, más o menos, no solamente una, varias. ¿Por qué? Y de varias nacionalidades, no solamente uno, porque de esa mezcla puede sacar su identidad personal, su flow, ¿no? Eso es muy importante. También dice, si quieres mi respeto, gánatelo sobre la pista. ¿Eso qué quiere decir? Yo creo que ellos hacen concursos donde, o no sé, yo me imagino, donde ellos compiten, ¿no? Más o menos, compiten, hacen y donde demuestran lo que saben hacer, lo que han trabajado, ¿no? En lo que ¿cómo les puedo decir? Lo que saben hacer a la hora de cantar, y según a eso pues uno se gana el respeto. Eso es lo que entiendo. Ahora vamos a escuchar a este otro cantante, pero primero voy a hablar en quechua. Cancuna ya está más y soy Arizawanquillos. Painin, imaynatach takimusqa illasanin, imarayku llasa. Ichapis runaman chaytawan qhipakun paykunapaq, charaykush llasa. Chantapis nin, noqa kani kay p'achi XL, p'achi XL hatun. Ichapis pay hatun takiy runaña, chayman hina pay qhipakusan chaypi. Manaña uraman risanchu, hatun hina takirimusan. Qallarisqanmanta pacha, chanta nin rapero y salsero desde chamaco nin payqa noqa rapeani salsata takini huch'uymanta pacha nin ichapis pay ari hina wakin takiykunasta uyarin takirin chayman hina nin mana hip hop gustawan astawan o rap chayman charaykush kay rap kunan takirimusan chayman hina ñawpaqman risan chayman nin qan respeto munanki chayqa qan takiynikiwan pistapi atipanawayki tiyan nin chayta nini ichapis paykuna wakin takiy wasipi tantakunku chay takiy wasipitaq takinku chayman hina pichus atipan chay respeto qhipachikun paypaq nisunman chay cosapacha imaynatachus paykuna takispa atipanakunku mana machaspa chayta niriman chayta qankuna imatachus t'ukurinkichis kunan uyarinallapuni. Voy a entrar de nuevo en el juego. Retumba tu mente que mi cabeza te escupe fuego. Ya lo dijo yo, lo vuelvo a repetir. Si quieres un puesto aquí, no basta con escribir. Con revolución mi arte con poesía. Escuchando el llamado lealtad, ¿quién lo diría? Soy de RAP en la noche y por el día. Toma apunte de mis versos que los mando con sangría. Yo no pinto falsedades como los que pintan otros. Escuchando SFDK en mis tiempos remotos desde los chiqueros. Es que mato tus neuronas desde Torre de Babel. Llegué puesto la corona sin necesidad de nombre, sin necesidad de apodo. Ilustrando mi alta escuela hasta ser hombre de oro. El graffiti me acompaña, fue el inicio a estos versos. Elementos que se rigen en honor al universo. Mi flow es magnetismo como el jazz de KCO. Y estoy hablando en plata para joderte el lambón. Violadores, trovadores, acabas de escuchar. Esto es 593, expresión y libertad. Bueno, ¿qué puedo decir? Reglas del juego. Hay que saber las reglas del juego en todas las cosas. Todas las cosas tienen reglas tanto fácil, difícil y súper difícil. Pero en este caso yo creo que ellos a la hora de hacer un concurso, un rap o lo que sea, tienen sus normas y sus reglas en las cuales se respetan ellos. Luego dice, si quieres un puesto aquí, no basta con escribir. Pues no sé qué puedo decir con respecto a eso, porque muchas personas se dedican a componer y muchas personas lo que componen se dedican a cantar. Pero siempre hay uno que escribe y al mismo tiempo canta.
Puede que ser que él diga que lo que él ha escrito lo puede cantar de otra manera y la otra persona también cantar de diferente manera y transmiten de diferente manera. Puede ser eso, no lo sé. Quizás a eso se refiere o quizás no, no lo sé. Pero yo siempre quiero sacar el lado positivo de todo. Y también dice, toma mis apuntes. Es como decir, si no sabes hacer lo que quieres hacer, yo te presto lo que quiero y a ver si me ganas, ¿no? Eso también. Es como si hubiese una competencia entre ellos con otros raperos. Eso veo que pasa. También dice, el graffiti me acompaña en mis versos. ¿Eso qué quiere decir? Puede que sus versos sea como el grafite, vistosos, llamativos, y todo lo que él dice también hace que piense, que entre al corazón, que se sienta, ¿no? Eso es muy bonito también al mismo tiempo. La expresión y la libertad del hip hop, la expresión es muy importante, cómo te expresas, cómo quieres transmitir, qué es lo que quieres transmitir, eso también. Libertad, todos somos libres, nadie está encarcelado, uno con sus decisiones, o sea, con sus decisiones, los actos que, que va a salir de sus decisiones va a ser que su vida sea libre o no libre. Entonces, todos también a la hora hay también prisión, aunque seas libre en cuerpo, tienes prisión en la mente. Muchos son prisioneros de sus malos pensamientos, de sus celos, de su ira, de su egocentrismo, de su odio, de tantas cosas es prisionero. Por eso a veces no es feliz. Por eso hay que resetear a veces la cabeza para seguir adelante. No siempre quedarnos ahí con todo lo malo. A veces no funciona porque todo lo malo lo único que nos hace es daño a uno mismo, ni siquiera a la otra persona. Un ejemplo, si tú odias a una persona, la otra persona no sabe que le odias. Quien siente ese sentimiento es uno y uno se hace daño. Eso es lo que puedo decir con lo que ha dicho este artista. Nin llaqtamas kay takizuna nin kay pullanapaq yachanayki tiyan sumaqta, sumaq llank'ayta. Si qan munanki llank'ayta noqa kay imaynatachus takini chaypi qan yachanayki tiyan sumaqta qillqayta nin. Mana qillqallaytachu yachanayki tiyan chayman qillqasqata sumaqta takimunayki tiyan nin. Imarayku wakinkuna tiyan compositores niku. Imarayku paykuna qillqanku, wakinkuna chay qillqasqankuta takinku. Ichapis pay qillqan y takin. Ichapis pay takisqan hap'in wajinata takimun. Sapa wajina kanman. Chantapis runaman mana kikintachu gustan. Sapa wajinata gustan. Chantanini paynin ichapis ma atinkichu qan qillqayta. Noqa t'arisqayki kay versusniyta, kay takisqayta. Noqa t'arisqayki takinaykipaq nin. Ichapis pay chay takiy runaswan ichapis maqanakuyman hina, chayta nima. Chantanin kay imaynatachus takisqay graffiti hina, graffiti pintana llimp'ikunas perqapi. Ichapis pay takimusqan hina, llimp'ikuna sumaq sunquman chamun, t'ukurichikun, chayman hina pay ñawpaqman rimun. Chanta nin kay imaynatachus rimamusqay p'isqu hina phawanaykipaq libre nin, imarayku tukuy libre kanchis, imaynatachus kay nisqanchiswan ruwasqanchiswan imachus chay ruwasqaykimanta lluqsinman chay sumaqchus mas sumaqchu kanman. Chayman hina qan prisionero mana prisionero kankiman, imarayku ichapis wakinkuna huchachakuytawan kay carcelman rinku, kay hisk'achikamunku, chay wasipi. Ichapis llullakunku, ichapis mana kay ruwasqankuwan mana sumaqtachu lluqsin, chayman hina paykuna mismo ch'ampas ruwakunku, chayman hina ma librechu kanku. Chantapis nini wakinkuna libres kanchis. Wakinkunas umanpis prisionero kanchis, imayku celoseakunchis, chiqnikunchis, wakinkunas runasta tukuy imaninchis, chaywan hina prisionerollata kanchis, chayta t'ukurina tiyan, chayta pichana tiyan, mana hina kanapaq. Kunan uyarina imanispachu takimunqa.
me llama, él por mí reclama. Él mi caballero y yo su dama. Siempre firme en el asfalto, en esta noche doy un salto a mis recuerdos, a lo aprendido, a lo vivido en escena. Esta es mi pasarela, hardcore rap, mi escuela. Dame tintas y acuarelas y verás como este arte me fluye por las venas, me transporta a mis inicios. Esto cura mis penas sin dejar costras. En el estudio máquinas y tintas me acompañaban a toda costa, con un buen rap como la Coca Nostra. Este es mi humo y mi película, como la etnia con no canícula. El auto sospechoso 527 matrícula 593 hip hop la placa. Tiempos antiguos fueron la clave para pulir mi estilo y clavar mi estaca. Las primeras. Yo lo que puedo decir de la chica, muy bien, tiene un buen look, muy guapa ella. Aparte de eso, también me da gusto de que mujeres vayan incursionando en el género rap, porque son muy pocas mujeres que están incursionando hasta hoy en día. Aparte de eso, ella dice, desde pequeña me reclama el hip hop. Es como decir, desde pequeña ella ha empezado a escuchar el hip hop y le ha gustado. Entonces que ella quería siempre dedicarse a ser cantante. Yo creo que por eso dice, me reclama. En las noches doy asaltos a mis recuerdos. Es como decir, ella va pensando, divaga en todos sus recuerdos y vuelve a los inicios para ver en qué etapa de su vida está con el hip hop, ¿no? Hacer una comparación, yo creo que por eso hace un asalto, ¿no? Después dice, esta es una pasarela que transporta mis inicios, es lo mismo, casi lo mismo, pero yo creo que recordar de sus inicios, yo creo que también si vuelves porque quiere eh, captar algo importante de sus inicios para llevarlo a su presente y hacerlo mejor. Puedo entender de esa forma, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir. También dice tiempo y estilos, ¿m? Para sacar claves, algunas cosas muy importantes. Es importante que el tiempo, ya les he dicho, es muy importante el tiempo. En el tiempo ver qué es lo que estás haciendo, las cosas que estás haciendo, si es para ti, para tu propio beneficio, para los beneficios de los demás, si es para ayudar a tus semejantes. El tiempo, por eso yo digo, el tiempo es oro, no lo pierdan fácilmente. La juventud piensa que va a vivir eternamente, pues no, es un tiempo limitado. Los estilos también, cada uno tiene su estilo, su flow, su manera de transmitir, de cantar, todo eso es diferente. Es muy importante también saber qué es lo que van a querer transmitir, eso es también importante. Eso es lo que puedo decir por parte de la chica, ¿no? De la artista. Kuna llaqtamansi suyarinkichis paykuna nin huch'uymanta pacha kay hip hop waqyamuwan. Ichapis pay huch'uymanta pacha uyaritawan kay hip hop takiymunan artista kay munarqa kunan artistaña. Chantapis nin sapach'isi imaynatachus huch'uymanta takirqani o takriy munarqani chayta yuyarikuni. Chayman hinataq nin imatachus sumaq ruwarqani chayta uqharimunani kunan kay p'unchaypi llank'asani chayman churanaypaq nin. Cosa pacha chay imarayku. Tukuy kay artistas yuyarinku maypichus qallarinku takiyta, imatachus ruwarqanku, imaynatachus kunan ruwanku, chayman hina waqkunasta t'ukunku sumaq, astawan sumaq llank'aspa rinankuman ñawpaqman kay takinkuwan. Chantanin imaynachus kay tiempo y estilos punto clave nin imarayku chayta nin kay tiemponchis kay p'unchaypi sumaqta llank'ananchis tiyan mana nipita ni suman ch'ampasta ruwanachu ni imas ruwanachu chayman hina tiempuykichis sumaq llank'asqa kanqa qankunapaq chayman hina paykuna estilo imaynatachus takimusqan, imaynatachus p'achikusqan, imaynatachus sapa runaman chaychimun takisqan chay cosa pacha. Chayman hina uq llank'aypis paypata waqhina kanman, uqpata waqhina kanman, kikillantata ruwankuman, pero waqhinata pay takimunman, chayman hina waqhina chamunman chay t'ukusqan niyman. Kunan uyarinallapuni kay takiy runata.
pistas que tuve en mi mente fueron los beatbox y freestyle lanzados en mi barrio. Era difícil tener música a diario, se hacía trueques o se pagaba algún billete. 1992 fue mi nacimiento, desde pequeño echando pelota con los panas en el cemento. Épocas pasadas, más callejeras, cuando el hip hop no era en redes sino en las aceras. Taqueando con Marcador o Evans, dejando taxi huellas, vacilando en la street hasta que salgan las estrellas. Escuchando a Psycho Realm o Hill Bill, o como olvidarme de Pigs de Cypress Hill. Siempre encestando rimas a los Shaquille O'Neal, o más boricua con Don Chesina, reventando los parlantes hasta que escuchábamos la tomba y en el barrio las bocinas. Wow, las primeras pistas, el beatbox y el freestyle. Muchas de las personas empiezan con eso, ¿no? De los muchachos. Hasta hoy en día me parece que hay concursos grandes a nivel nacional, también a nivel internacional de beatbox y freestyle, mejor dicho, donde ellos riman con palabras, con frases, y aquella persona que tiene la capacidad de trabajar a 1000 por hora, pues saca frases y rimas potentes que a la otra persona va ganando, ¿no? Yo creo que casi la mayoría de los raperos han empezado haciendo freestyle, beatbox, como no sé cómo exactamente se dice, pero sé que es sacar notas mediante la boca. Pues dice, desde pequeño echando pelotas, ¿no? Con mis panas, es como quiere decir que desde pequeño ha estado rodeado con sus amigos haciendo lo mismo, queriendo salir adelante. Trabajar con la música, eso es evidente, todos los artistas raperos han nacido en la calle, los mejores han nacido en la calle, no es que hayan, sino han nacido con su canción en la calle, se han ido a la calle, pero han nacido ahí, ¿no? Es como decir la canción y él ha nacido otra vez para levantar vuelo, pues, y ser alguien en la vida. Y como dice, épocas pasadas cuando el hip hop en las calles, eso debe ser cuando muchos de los artistas se acuerdan con los parlantes, muchos de los chicos caminan por las calles con los parlantes, haciendo ruido, juntándose entre amigos, empezando a crear nuevos estilos, nuevas músicas, sus ideas, así. Eso es lo que yo creo que cada uno de estos artistas van expresando, van diciendo lo que quieren transmitir. También yo lo que es importante lo que quieren transmitir. Lo que me gusta del hip hop, mejor dicho, y del rap es que ha nacido como música así de reivindicación en los años 70, cuando los hermanos africanos eran esclavizados y muchos de ellos, pues también otros latinos también se identificaban con eso, es donde nació como una forma de protesta, de rimar, ¿no? Y hacer llegar a la gente lo que sentían. Eso es muy importante. No ganini llaqtamasis paynin imaynatachus qallarerqani kay takiwan karqa Bixbox y freestyle. Bixbox kay takiymanta kay siminmanqa kay kunkanmanta takisqan sonidos hinas lluqsimun. Freestyle rimay nisunki runa chay rimaywan t'ukunayki tiyan y chanta takinayki tiyan, chay freestyle. Chantapis ni huch'imanta pacha amigosniwan qallarerqani, paykuna ichapis tantakuytawan callespi qallarerqanku kay takiwan. Imaraykum tukuy kay raperos qallarinku wakinkuna callespi nisuman, imarayku chayman lluqsimunku, rikurimunku kay takiwan, chayman hina runaman chaymunan imaynatachus kawsakusqankuta. Ñawpaqtaña nirqani chayta, chayraykus paykuna llank'anku. Mana nipiman ni atinkuchu, entonces ni mamankuwan ni imarayku paykuna manaña tiyakunkuchu wasinkupi, callespi tiyakuytawan chayman hina takikamunku, sunqunanayni iman, pero takimunku wakin sipas runasman chayananpaq masnima t'ukunankupaq mana lluqsinankupaq callesman, imaraykuchus callespi kawsayqa allin llakirqankuna chankichis, chaymanta paykuna qallaytawan callespi kay parlanteswan puriqkanku, callespi mana noqa llaqtaypis rikuq kani hina parlanteswan chaypi chicos hina puririq tantarikuq kanku, chaymi hina tusuritawan tukuy ima chaytapis nini kay rap rikurimurqa kay años 70 nisuman, chaypi rikurimuytawan imarayku hina rikurimun kay hermanos Yanitas chayqa
llakipi kaq kanku imaynatash sumaq discriminasqaq kanku racistas tukuy imata chaqnikuq kanku chayma hina paykuna kay rap nispa hip hop nisqa qallarimurqanku takiyta chaykamalla kachun llaqtamasis kunan link saqisqa kay Underdogs TV nisqamanta qankuna qhawarimunaykichispaq dar like qillqarimunaykichis suscribikamunaykichis chaskita hina tukuy redes sociales niykichisman apachinaykichispaq chantapis ama qunqaykichis mañamuy ima takiytachus qankuna qhawarikuy munankichis chayman hina nuqa apamunaypaq y cosa pacha gente como siempre voy a dejar el link de Underdogs TV para que ustedes vayan a suscribirse, comentar, dar like, compartir a todas sus redes sociales, así vamos a seguir apoyando a los artistas. También no se olviden de pedir sus canciones preferidas para seguir apoyando a los artistas. Ahora sí, vamos a ver en qué termina